El tema presentado es, la práctica hace al maestro. Leemos Santiago capítulo 1 verso 22 al 25 de la Biblia dice, pero sé hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era, mas el que mira atentamente, en la perfecta ley la de la libertad, y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace. En otra versión de la Biblia dice, no se contente solo con escuchar la palabra pues así se ganan ustedes mismos, lleven a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo, y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente a la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si usted y yo vamos a caminar, en el poder y la libertad de nuestro perdón, debemos transformarnos en hacedores de la palabra y no solamente oidores, de otra manera nos engañaremos a nosotros mismos. A ir en contra de la verdad, es la verdad y la verdad es la que nos mantendrá libres. Para que esa verdad pueda obrar, en nuestras vidas debemos ser responsables, para recibir lo que Dios nos prometió en su palabra, debemos obedecer la palabra, no debemos tratar de excusarnos por nuestros pecados y debilidades, en vez de eso debemos transformarnos en siervos obedientes a Dios, y no a nuestra naturaleza humana o a otras personas o cosas. El punto básico es este: Dios es nuestro ayudador, Él es nuestro ayudador, y tiene un plan personalizado para su vida en su palabra. Asegúrese de saberlo, luego comience a caminar en obediencia a la verdad un paso por vez. Obedecer la palabra requiere consistencia y diligencia, no podemos simplemente intentar a ver si resulta, debe haber una dedicación y compromiso a obedecer la palabra sin tener en cuenta los resultados. Un ejemplo sería de que tienes años de estar preparándote, y teniendo cursos bíblicos, o tú puedes tomar todos los cursos de manejo, pero hasta que no te pongas al volante, no vas a aprender a manejar. Lo mismo pasa con la evangelización, tú puedes tomar los cursos que quieras, y hasta que no te decidas a compartir nunca vas a aprender el arte de ser utilizado por Dios, y lo podemos comparar con el albañil. Si no lo practicas no podrás llegar a ser maestro de albañil, o carpintero, plomero, herrero, o cualquier otro oficio, así como dice la lectura de la Biblia en Santiago capítulo 4 verso 17, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. En otra versión de la Biblia dice, obedezcan el mensaje de Dios, si lo escuchan pero no la obedecen, se engañan a ustedes mismos, y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, tan pronto como se va se olvida de cómo era. En otra lectura de la Biblia dice, Lucas capítulo 12 del verso 47 al 48, y a aquel siervo que sabía la voluntad de su señor, y que no se preparó y ni obró conforme a su voluntad, recibirán muchos azotes. Y en otra lectura de la Biblia dice, en Romanos capítulo 2 verso 13, porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Y en Mateo capítulo 7 verso 24 dice, por tanto cualquiera que oye estas palabras mías, y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y hay una gran diferencia entre oír la palabra, y ponerla en práctica, tanto que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, entre el éxito y el fracaso, entre la luz y la oscuridad, entre la carne y el espíritu, entre la teología y la práctica, entre vivir por fe y no por vista. Por años me interesé en aprender a estudiar la palabra, memorizarla y lo sigo haciendo, pero me di cuenta que si no pongo en práctica lo que estoy aprendiendo, y no experimentar en mí, no recibiré las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, las de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y entonces, se trata de estudiar y practicar, aprender y practicar, escudriña y practicar. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para ensayar, para redarguir, para corregir,
para instruir, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra, en la que describe en la lectura. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16. Si no eres hacedor pronto vas a olvidar la palabra. Eso pasa cuando vamos a la iglesia, y escuchamos la palabra, la recibimos, y decimos amén, gloria a Dios, aleluya, y saliendo de allí, llegando a casa, alguien nos pregunta cómo te fue, nuestra respuesta es bien. Si nos preguntan de qué trató el mensaje, signo de interrogación abierta. Tenemos que pensar dos veces antes de contestar, o simplemente compartimos una frase, el título del mensaje, lo que se haya quedado en nuestra mente a solo unas horas de haber oído el mensaje. Lo que hacemos son comentarios como el mensaje estuvo regular, aburrido. Esto pasa cuando oímos la palabra, la cuestionamos, y comenzamos a dudar, a dejar preguntas en el aire, no la recibimos, ni aceptamos para ponerla en práctica. Si no somos hacedores de la palabra, olvidaremos la palabra. Una de las mayores razones por las que no practicamos la palabra es porque queremos resultados instantáneos, no estamos dispuestos a esperar, o invertir mucho en ello. La palabra de Dios es autoridad en nuestra vida, es nuestra regla de conducta. La palabra no es solo para oírla, eso es el principio, dice su palabra, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero la fe sin obras es muerta. Debemos ponerle acción a nuestra fe. ¿Por qué me llamas Señor y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. En Juan capítulo 10 verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oír cualquiera lo hace, escuchar es de sabios. Dios busca hacedores de la palabra, y no solo oidores, para bendecir sus vidas. Oidores hay muchos, pero hacedores se necesita, de compromiso, de un oído presto, para escuchar, de discernimiento del Espíritu Santo, para hablarnos a través de su palabra, y escuchar su voz. Somos sus ovejas, y Él nos conoce, dice su palabra, y le seguimos. Esto habla de obediencia. ¿Será que Dios nos encontrará haciendo hacedores, o seguiremos siendo oidores, engañándonos a nosotros mismos, viendo lo que nuestros ojos naturales ven, sin atrevernos a ver lo que Dios ve en nosotros? Ve la milla extra y atrévete a creerle a Dios y pongamos en práctica su palabra, en nuestras vidas, y serán transformadas. Dios usa vidas comprometidas a vivir bajo su voluntad. ¿Serás una de ellas? Que Dios lo bendiga y lo guarde y bendiga su camino.